Muy buenas tardes, profesora Sergina Ceballos, compañeros. A mi grupo, conformado por la joven Kimberly Matías y mi persona César González, estaremos tocando el tema y más que todo explicando cuál es el funcionamiento de una página web. Antes de conocer lo que es el funcionamiento de una página web, debemos remontarnos un poquito a la historia, conocer de dónde se originó esto. Estamos hablando que las páginas web, la web en sí, abarcan más de 30 años en los que se han alternado periodos de intensos desarrollos y otros de estancamiento. Primero que todo, el primer servidor de páginas web de la historia se puso en marcha en diciembre de 1990 en el CERN en Ginebra, Suiza. Este es la Organización Europea para la Investigación Nuclear y es uno de los centros de investigación más importantes del mundo. El inventor de la web es el informático inglés Tim Berners-Lee. Pretendía crear un sistema que permitiera a los investigadores de este centro compartir fácilmente la información. La primera versión del lenguaje jamás fue publicado y esta la podríamos llamar como HTML1. Los investigadores del CERN, procedentes de todas partes del mundo, diseminaron en sus universidades de origen el sistema creado por Berners-Lee, puesto que se trataba de un sistema abierto y libre. En aquella época ya existía el Internet, pero su acceso estaba limitado principalmente a las universidades y centros de investigación. En noviembre de 1993 se publicó la versión 1.0 de Mosaic, un navegador creado en la Universidad de Illinois por Mark Anderson y que superaba a todos al permitir, por ejemplo, incluir imágenes en la página web. En 1994 se permitió el acceso de particulares y empresas a Internet. La web se convirtió en un servicio más empleado para ofrecer información. La web empezó a verse como una gigantesca oportunidad de negocio y es allí donde Mark Anderson dejó la universidad para fundar Netscape, que publicaría la versión 1.0 de su navegador en diciembre de 1994. Para dirigir el desarrollo de la web, Berners-Lee, que era el fundador de las páginas web, fundó el World Wide Web Consortium, conocido en sus siglas como W3C, en octubre de 1994, como lugar de encuentro de empresas, universidades y organizaciones sin fines de lucro. El W3C se organizó en grupos de trabajo. Los primeros grupos de trabajo que crearon y se dedicaron al HTML y a la CSS. Es allí donde en 1995 Microsoft incluyó en Windows un navegador, el Internet Explorer, que poco a poco comenzó a ganar cuota de mercado a costa de Netscape. Y es allí donde da comienzo a la guerra de navegadores. Estos navegadores trataban de hacer que todos los años existiera una actualización del mismo. Estamos hablando que esto ocurrió, salió Microsoft con todas sus actualizaciones, Netscape se fue quedando atrás, salió Mozilla, luego de Mozilla salió Safari, que utilizaba Apple, y la que ganó más terreno fue Chrome en los últimos años. Luego de conocer la historia o de dónde se origina lo que es las páginas web, vamos entonces a conocer el funcionamiento de una página web.
Una página web consiste en una serie de códigos que los navegadores pueden leer. Con base en la información que incluye este código podemos mostrar la página de forma adecuada. El código le va diciendo al navegador qué partes son textos, qué partes son referencias, qué partes son imágenes. También dónde debe mostrar cada cosa, los colores, entre otras cosas. Con esta información el navegador luego monta lo que vemos realmente cuando entramos en una página web. Aunque es común usar el término web, red o internet de forma indistinta, desde el punto de vista técnico son cosas completamente diferentes. El internet hace referencia a la red física que conecta diferentes dispositivos y lugares. Se ocupa de los protocolos de transmisión, la gestión de los nombres de dominio y direcciones IP. Mientras tanto, la web se define a la arquitectura lógica de la información que se ha desarrollado sobre esta red física. Confundir web con internet es como confundir el cerebro con el conocimiento que posee una persona. Tomando referencia a lo anterior, la arquitectura internet divide esta funcionalidad en 4 servicios. El primer servicio sería la traducción del nombre de dominio a dirección IP. ¿Qué quiere decir esto? Este servicio inicial que invoca para traducir un nombre de dominio comprensible para nosotros. Ejemplo, www.universidaddepanama.com.pa a una dirección IP comprensible para una máquina, 192.168.60.33, que es un número único definido para poder llegar al dispositivo de destino, o sea, donde se aloja la página web. Esto utiliza unos servidores que se le conocen como TSN, que corresponden o responden a cada dominio, o sea, a cada página. Este servicio es provisto por la ISP, o sea, por el proveedor de servicio de Internet, que debe disponer de estos servidores para poder llegar o para poder que nosotros lleguemos a la consulta de acceder a la página web, en este caso de la universidad. El segundo servicio sería la conexión y transporte, conocido como socket. Una vez obtenida la dirección IP del servidor, establecemos una conexión con él que permite enviar y recibir datos de forma fiable. Esto se hace a través de un socket, que es una parte más compleja del sistema porque implementa un protocolo de corrección de errores que permite transmitir información sobre una internet que pierde datos y que los desordena y a veces incluso los duplica. La inteligencia del socket radica solo en los extremos de la conexión, el navegador y el servidor. El resto de la red no interviene en este servicio y es fundamentalmente para mantener a Internet como un servicio barato y eficiente. La tercera parte sería el enrutamiento de paquetes IP. El servicio básico que provee una ISP es el enrutamiento de los datos que circulan entre el cliente y el servidor, que van en paquetes separados los unos de los otros y que deben pasar a través de varias redes que pueden estar en un solo país o en continentes diferentes. El protocolo HTTP gobierna el diálogo que se establece entre el navegador y el servidor web una vez están conectados. El protocolo permite intercambiar contenido de todo tipo, como son los textos, imágenes, audios, videos, entre otros. Toda esta web está basada en HTTP. En resumen, el navegador envía una URL al servidor, quien le responde con el contenido almacenado para esa URL, de manera que el navegador lo interpreta y decide qué hacer con él. El ejemplo está que si nosotros ponemos en el navegador
el URL de la universidad, el navegador lo que va a hacer es ir al servidor donde se encuentra la página de la universidad y entonces nos va a cargar la información. Lo que está sucediendo o lo que sucedió hace unas semanas atrás donde se cayó la página web de la universidad significa que el servidor perdió conexión y esto ocasionó de que al momento que nosotros queríamos entrar a la página de la universidad, la misma no aparecía porque no tenía conexión el servidor para poder encontrar la información de esta página. La última parte serían los clientes y el servidor. Llámese que los dispositivos conectados a la web se dividen entre clientes y servidores. En este caso, los clientes son las personas que acceden a la página web desde cualquier lugar en donde estén, siempre y cuando dispongan de conexión a internet. Las personas encuentran la página escribiendo directamente la URL en el navegador web o bien escribiendo las palabras claves en distintos buscadores como Google. En este caso ponemos la Universidad de Panamá en el navegador y él entonces nos va a arrojar un listado de links o URLs donde nosotros podemos acceder a esa página. La arquitectura cliente-servidor. Podemos decir que los datos se envían desde el servidor al cliente en forma de paquetes. Esto significa que los datos se envían a través de la web como miles de trozos pequeños, permitiendo que muchos usuarios puedan descargar la página web al mismo tiempo, ya que al hacerlo de esta manera es más rápido y más fácil cargar la página web. También está lo que es el desarrollo web, que se encarga de dar funcionalidad y se puede dividir en dos grandes bloques. Front-end se ejecuta en el cliente y lo que ve el usuario, y el back-end que se ejecuta en el servidor. O sea, podemos decir que el front-end es la parte del sitio web que interactúa con el usuario, por eso decimos que está al lado del cliente. Y el back-end es la parte que se conecta con la base de datos y es el servidor que utiliza dicho sitio web. Por eso decimos que el back-end corre del lado del servidor. Estos se apoyan en lenguajes como HTML, CSS y JavaScript. Los datos recogidos son transformados para que el back-end pueda tratarlos de forma segura. Hablando un poco más de estos lenguajes, son tres que están en el centro de crear aplicaciones web. El HTML nos permite estructurar la información, el CSS para diseñar información y el JavaScript para hacer una interactividad con esa información. Por lo tanto, el backend es el encargado de recoger la información captada del usuario a través del frontend y tratarla. Se ejecuta en el servidor y se utilizan multitud de lenguajes de programación de alto nivel como PHP, Java y Ruby. El backend, o sea el servidor, utiliza la información recibida para ser almacenada en una base de datos, para comprobaciones, para realizar operaciones matemáticas, validaciones, etc. Cuando termina el proceso, lo más normal es que mande una respuesta al frontend, o sea al cliente, generalmente en forma de HTML para que se muestre en el navegador. El navegador web. El navegador es aquel que te muestra el frontend, te permite interactuar con la aplicación web recogiendo datos y acciones para ser transmitidas al backend. Un ejemplo es un formulario donde rellenamos los campos y estos son enviados cuando realizamos la acción de pulsar botón enviar. El navegador es capaz de interpretar el código HTML, CSS y JavaScript, pero mostramos una versión gráfica del código. Si miramos una página web de un sitio y en cualquier navegador pulsamos el botón derecho ver código fuente, podremos ver el HTML e incluso el CSS y el JavaScript. Los protocolos HTTP. Es un protocolo de transferencia de hipertexto de comunicación por excelencia de Internet. Son las normas y reglas que permiten la transmisión de archivos HTML.
Gracias a él se pueden comunicar el navegador que tienes en tu dispositivo con un servidor que no sabe ni dónde está. La versión segura de protocolos HTTPS cifra los datos para que si alguien intercepta la información no pueda entender qué estás transmitiendo. De hace un tiempo los navegadores, sobre todo Google Chrome, te avisan cuando vas a entrar a un sitio que potencialmente es inseguro. Así que es imprescindible disponer de un certificado de seguridad e implementar el protocolo HTTPS para cualquier web, sobre todo si se trata de un comercio electrónico o un sitio que transmita información sensible. Por lo tanto, este protocolo es una parte fundamental del sistema que engloba un sitio web. También podemos hablar del dominio de Internet. Un dominio de Internet es una red de identificación asociada a un grupo de dispositivos y equipos conectados a una red de Internet. El propósito principal de los nombres de dominio de Internet y el sistema de nombres de dominio DNS es traducir las direcciones IP de cada nodo activo en la red. Esto hace posible que cualquier servicio de la red pueda moverse de un lugar geográfico a otro en la red de Internet, aun cuando el cambio implique que tendrá una dirección IP diferente. O sea, sin la ayuda de este dominio, el sistema de nombres de usuario de Internet tendría que acceder a cada servicio de web utilizando la dirección de IP de nodo. Por ejemplo, sería necesario utilizar http 192.0.32.10 en vez de http y un nombre. El nombre de un dominio nos permite identificar un sitio web de manera fácil para los humanos. Por último, veremos qué es un servidor web. La principal función de un servidor web es almacenar los archivos de un sitio HTML o CSS o JavaScript, etc. y emitirlos por internet para poder ser visitados por los usuarios. También se encarga de interpretar los lenguajes de programación que se utilizan en el backend. No deja de ser un software instalado en un ordenador que procesa una aplicación del lado del servidor, realizando la conexión con el cliente, generando una respuesta en cualquier lenguaje de aplicación del lado del cliente. Este ordenador tiene unas características especiales que lo hacen fiable, seguro, con gran capacidad y potente. Normalmente este servicio lo ofrecen las compañías de hosting. En cambio de una tarifa mensual o anual, te ofrecen un servicio para alojar tu sitio web en los servidores. Más del 90% de los sitios de internet utilizan un servidor alquilado a través de una empresa web o hosting. Sin los servidores web, la internet tal como la conocemos hoy en día no existiría. Los servidores son el depositario de todo el contenido que existe en internet. Todos estos elementos son importantes para el funcionamiento de una página web, ya que podemos escribir en el navegador, el DNS, se encuentra la dirección real del servidor en el que el sitio web está alojado, el navegador envía un mensaje de petición HTTP al servidor pidiéndole que envíe una copia de la página web para el cliente. Este mensaje y todos los datos enviados entre el cliente y el servidor se envían a través de tu conexión de internet usando protocolos de IP. Siempre que el servidor apruebe la solicitud del cliente, el servidor enviará al cliente un mensaje indicando que todo es correcto y comenzará a enviar el archivo de la página web al navegador como una serie de pequeños trozos llamados paquetes de datos.